Smart Football con Juan Carlos Solano. ¿Qué tal, amigos de Smart Football? Nuevamente nos encontramos con ustedes, espero que se encuentren muy bien y nosotros la estamos pasando de verdad que muy bien también acá con nuestro invitado que es Ricardo Montoya, a quien nuevamente tomamos teléfono y lo llamamos a los Estados Unidos, al estado de la Florida, para conversar sobre formación en Costa Rica versus la formación en los Estados Unidos. Ricardo, ¿todo bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo positivo por allá? Bien, gracias a Dios, aquí cuidándonos en lo mejor que podamos. Sí, claro, imaginamos, todos estamos igual. Ricardo, formación en Costa Rica versus Estados Unidos. En el anterior episodio hablábamos del presupuesto que invierte MLS Academy en formar jugadores, claramente con sus diferentes franquicias y demás. 175 millones de dólares se han invertido aproximadamente desde el año 2007 hasta el año 2020. Y Ricardo, han salido, decímelo, ¿cuántos jugadores para ser seleccionados nacionales de los Estados Unidos, ir a un mundial y bueno, también llegar a jugar en el fútbol de Europa? Bueno, tú sabes que en cada convocatoria siempre pues, aparece uno que otro, pero habitualmente en estos 12 años, más o menos, digamos 2007, 2008 al 2019, 2020, aproximadamente 12 años, los más habituales han sido de Andre Yenlin, y últimamente Kellyn Acosta, Jordan Morris en la época de Klinsmann, han sido los más habituales, los más sobresalientes. Por ahí podrán aparecer un par de nombres más, ¿no? Pero de hecho el único que participó en un mundial de todos estos ha sido DeAndre Yenlin, que es un jugador que ha salido de las academias de la MLS. Entonces el hecho de la inversión y el hecho de la infraestructura y el hecho de tener tanto dinero no te garantiza esa producción de jugadores, porque habíamos hablado anteriormente que en el anterior proceso que realizaban en la Federación de Estados Unidos en 2007, pues sí salió una gran cantidad de jugadores, ¿no? Casi todos, Donovan, entre los más reconocidos, Beasley, Clint Dempsey, Tim Howard, Clint Dempsey y muchos otros, ¿no? Ricardo, bueno, de hecho, acá es donde quiero atar esto, porque anteriormente hablábamos de que en Estados Unidos tenés una infraestructura envidiable, tenés un presupuesto envidiable, la cultura como tal, bueno, pues también es envidiable, la forma de vida es envidiable, pero... Los formadores no ganan mal, ganan muy bien comparado con Costa Rica, se puede vivir de eso acá. No sé si los formadores en Costa Rica pueden decir lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que son latitudes diferentes en ese sentido. Ricardo, ¿y los formadores allá qué tan capacitados se encuentran con las últimas tecnologías? Hemos hablado en este mismo podcast un poco de periodización táctica, hemos hablado de microciclo estructurado, de métodos analíticos, de las diferentes corrientes que se utilizan. Podemos hablar de que los formadores allá tienen esta información aplicada a las etapas de formación, ya saben manejar todo este tipo de metodologías y demás. Bueno, en el 2007, que fue cuando yo inicié en los cursos y obtuve la licencia, estas metodologías ni se asomaban en los cursos, ¿no? Uh-huh. Cuando fui a renovar mi licencia en el 2016, vi que me topé con la sorpresa que empezaron a tocar estos temas de metodología, ¿no? Sí se manejan, sobre todo en los programas élite, ¿no? El problema que hay es que no hay una uniformidad de criterios, ¿no? Uh-huh. Yo en una academia utilizo la priorización táctica, un compañero mío al lado está utilizando el analítico. Uh-huh. Por allá hay otro que está trabajando con el grupo 15, digamos yo trabajo con el 19 y mi otro compañero el 17 está utilizando el método integrado, por decirte algo. Uh-huh. No hay currículos establecidos, independientemente de la metodología que se utilice, que eso no es importante, pero no es tan importante sino cuáles son los principios de esas academias, ¿no? Uh-huh. Cuáles son, ni siquiera las estructuras, eso no es importante tampoco, sino qué principios. ¿Cómo quiere usted la U15 que juegue? ¿Cómo quiere la U17 que juegue? ¿Cómo quiere la U19 que juegue? Y más que todo, todo el mundo, y esto es una opinión muy personal, quieren que sus divisiones inferiores jueguen como el primer equipo, y yo pienso, en mi opinión, que debe ser al revés, que el primer equipo debe jugar como juegan las divisiones inferiores. Esos mismos principios que utilizan las divisiones inferiores debe usar el primer equipo. Entonces, esto es una opinión muy personal y me parece que es una mejor forma para que el jugador se adapte. De hecho, Ricardo, en España se menciona, que
en Barcelona específicamente, que el FC Barcelona o que la Masía no tiene que jugar como el Barcelona, sino el Barcelona tiene que jugar como juega la Masía. Bueno, en eso concordamos, esa es, por ejemplo, es una opinión personal. Hay gente que discrepa en esto, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Claro. Simplemente son opiniones. Lo otro que yo analizo en esto de las metodologías es que independientemente de cuál metodología tú utilices, porque cualquiera puede funcionar, si le aplicas los principios, porque esto te ayuda a darle un planeamiento, una estructura, un orden, a como tú quieres que tu equipo juegue. Lo más importante es la realidad de juego. ¿Qué tanta recreación de realidad de juego estás implementando en esa metodología? Y qué realidad de juego se puede aplicar, porque por ejemplo el método analítico es una cuestión más individual, sin realidad de juego, sin presión, sin oposición, sin muchas cosas, y es importante en el fútbol base. Yo he estado siguiendo lo que vienen hablando en tu programa y otros expertos hablan, y que la priorización táctica es muy buena en el fútbol base. Sí, es buena en ciertos principios, en ciertos aspectos, pero no todo, porque hay situaciones que tú tienes que trabajar con el jugador individualmente, y para eso tienes que utilizar un método analítico, porque no hay otra forma. ¿Cómo le enseñas a cabecear? ¿O cómo le enseñas hacer timing para atacar una jugada, tanto defensiva como defensivamente? Tienes que trabajar primeramente individualizado, o lo que se llama individual, intersectorial, en su línea o en su funcionamiento, en su posición, y después llevarlo a una realidad de juego. Entonces al final tienes que mezclar. En realidad en el fútbol base, para mí, es importante aplicar un método ecléctico, un método híbrido, donde puedas usar las tres metodologías de acuerdo a la necesidad que tengas. Claro, Ricardo, entonces atamos esto con lo que hablamos, por ejemplo, de Andre Yedlin, que al final de que, bueno, todas las academias utilizan sus metodologías en los Estados Unidos, al final, a pesar de la infraestructura, del presupuesto y demás, bueno, no te garantiza de que el éxito sea que vas a llenar las ligas del mundo con jugadores criados o formados en esas, o en la MLS Academy, por ejemplo, porque Acosta, ahorita hemos hablado que es de quizás en el último lustro, el único jugador que ha podido jugar con la selección de los Estados Unidos una Copa del Mundo mayor y que ahorita se encuentra jugando en la Premier League. Sí, Yedlin, no Acosta, perdón, Acosta viene de Dallas, ahora está en Colorado. De Andre Yedlin. Exactamente, de Andre Yedlin. El lateral derecho, sí. Sí, y lo que te decía, que toda esta infraestructura y todo este dinero, volviendo a lo del tema de las metodologías, no, tal vez una de las falencias es esa, al no haber un currículum o solo enfocarse en una estructura. Ok, yo solo quiero jugar de esta forma, quiero jugar esta estructura 4-2-3-1 con juego de banda y no tengo variantes, no le enseño al jugador a cómo jugar con línea de tres, a cómo jugar mano a mano, a cómo jugar con un delantero, a cómo jugar con tres delanteros, a cómo variar a jugar tres en el medio campo, a cómo jugar con cuatro en el medio campo. Y a mí me parece a mí se me hace un gran formador Bielsa. Bielsa dice que en las divisiones básicas usted tiene que enseñarle al jugador por lo menos 10 estructuras. Yo pienso que es un poco exagerado, viniendo de Bielsa, pues así debe ser, ¿no? Pero para mí, en mi opinión, viniendo de Montoya, me parece que por lo menos el jugador en el fútbol base debe manejar 3 estructuras. Yo tengo conocimiento que hay academias que solo manejan una y sin variantes. Y entonces eso al final pues llega a limitar un poco la formación del futbolista, ¿no? En cuanto estructuralmente o en cuanto a táctica, ¿no? Ricardo, ¿eso es lo que has aplicado allá cuando has tenido a cargo academias? Sí, es lo que hemos tratado de aplicar y ese es el tratado. Y nos hemos enfocado más en los grandes principios del fútbol, en darle un currículum, darle una guía al entrenador, pero que cada entrenador ponga su propia idea, su propia forma bajo esta estructura, bajo esta guía, y que tenga esa posibilidad, porque te doy un ejemplo, acá el fútbol de -12 se juega de 9, de un 9, y tú no puedes jugar una estructura, tienes que cambiar, solo juegan 9, entonces tienes que jugar con línea de 3, a veces tienes que jugar hasta con 2, hacer un 2-1, lo que llaman el rombo, o el diamante, o el triángulo, y tienes que aplicar ciertas cosas que después tienes que ayudarlos a ellos a transferir del fútbol 9 al fútbol 11. Sí, tienen que cambiar la estructura. Exactamente, entonces si no les empiezas y no les ayudas a que en el fútbol 11 también puedes jugar con 3, puedes jugar con el 2-1, puedes jugar con un delantero, puedes jugar con 3, y en qué momento hacerlo y cuándo hacerlo, o cuando lo haces de acuerdo a la situación del juego, vas limitando al futbolista cuando llega al primer equipo. Independientemente del ADN de tu equipo, que me digan a mí ahora que hay un equipo que quiera jugar bajo esta estructura y los entrenadores que se van a seguir contratando van a ser bajo esta línea, bajo esta idea,
Independientemente de eso, siempre hay que variar. ¿Por qué? Por una lesión, porque vas ganando 1-0 y está un campeonato, estoy hablando de fútbol profesional, en la línea, y tienes que cambiar a una línea de 5, tienes que dejar de jugar con el fútbol de banda y jugar solo con un delantero, lo que sea en orden para ganar, ¿no? Porque en el fútbol de alto rendimiento lo importante es el resultado. En el fútbol base le tienes que enseñar al jugador a competir, no a ganar. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. De hecho, lo hemos repasado ya en los anteriores episodios acá de este podcast Smart Football. Ricardo, en conclusión, ya para nosotros generar ya nuestros diferentes aportes, yo creo que ha sido muy evidente las diferencias que existen, pero hay un factor común o un sentimiento común, Ricardo, que a pesar de que, hay formación tremendamente estructurada y con altos presupuestos económicos en los Estados Unidos, eso no te garantiza que al final llegue un producto final, que es un jugador, a exportarse, como creo que se ha sucedido en Costa Rica con nuestras limitaciones. Sí, y hablan muy bien del fútbol base de Costa Rica también, a pesar de las limitaciones de infraestructura, a pesar de las limitaciones de organización, a pesar de las limitaciones que existen también en esto de lo que hablaba de la metodología y cómo aplicarla, y que es lo mejor. Existe el talento, hay de dónde reclutar, hay buenos formadores, hay gente que se prepara muy bien, hay gente que tiene vivencia de campo, y Costa Rica para mí es uno de los países top en CONCACAF en el área de formación, a pesar de estas limitaciones, y sin tanto presupuesto, ¿no? Sí. Muy importante, por ejemplo, lo que se está dando ahora, que la Liga Deportiva Alajuelense es pionera en ese campo al implementar un centro de alto rendimiento como el que está haciendo, y que es imitable, y que en lugar de criticarlo deberíamos imitarlo en todos los demás equipos. Ricardo, de verdad ha sido un gusto tremendo conversar con vos, y ojalá que nos sigamos encontrando, no solo acá en los Estados Unidos, donde sea, pero que sigamos hablando de fútbol, Ricardo. Un placer, estamos a las órdenes y siempre un placer estar en los micrófonos de Colombia. Gracias a Ricardo Montoya, amigos, otra entrega más de Smart Football.